En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne de la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que se puedan aconsejar y enseñar unos a otros. Sean todos bienvenidos a este alimento espiritual. Escuchamos el saludo de Rosita, mi esposita. Bienvenidos hermanos al canal Semillita del Torito, un canal evangelizador. Que todos tengan un feliz día y que Dios los bendiga. Hoy la iglesia, la única, la que Cristo fundó, celebra la solemnidad de estos grandes santos, que lo tiene la única iglesia verdadera, la universal, la católica, San Pedro y San Pablo. Qué dicha, qué gozo de pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo. Y hoy el pasaje bíblico, fenomenal, hermoso, tanto la primera lectura como la segunda, y el Evangelio pues que nos da los fundamentos bíblicos para permanecer en la iglesia de Cristo, en la que tiene las llaves del reino de los cielos, nada más y nada menos que en San Pedro, sucesor de Cristo hoy, Papa Francisco. Muy bien, hemos escuchado el Evangelio y lo vamos a retomar. ¿Por qué? Porque se van a dar de cuenta ustedes que hay una revelación, la revelación humana y la revelación divina. La revelación humana lleva o tiende a llevar a la confusión, a la mentira, al error. Pero la revelación divina lleva a la verdad. Y ahí es donde está el fundamento de la iglesia de Cristo, de base y columna de la verdad, dice Pablo en Timoteo 3:15. Para que sepan cómo debe comportarse en la iglesia del Dios vivo, que en la casa del Dios vivo, que es la iglesia columna y base, fundamento de la verdad. Pues ahí está, porque en Pedro, San Pedro, Simón, ¿verdad? Viene la revelación divina. Aparece el Señor y les pregunta en San Mateo 16:13 en adelante, ¿qué dice la gente? El pensar humano. ¿Qué dice la gente? Y si lo llevamos a nuestro día, ¿qué dice la gente de Jesucristo? Pues déjeme decirle que los pentecostales dicen una cosa, que los adventistas dicen otra, que los testigos de Jehová dicen otra, y paren ustedes de contar, ¿verdad? Pero dicen la verdad. Es el razonamiento humano, el pensar humano. Así tenga sus 10 años de fundada su iglesia, pero es el pensar humano. Yo no quiero estar ahí, no quiero estar ahí. Yo quiero estar en la iglesia de Cristo porque si dijo que había dejado una a la cual le da las llaves del reino de los cielos, a la cual le da la autoridad y por tanto tiene un representante, yo quiero estar ahí. Eso es buscar la verdad, eso es buscar la revelación divina. No dejarme llevar por aquellos que dicen yo tuve una revelación, me dijo esto, me dijo aquello. No, 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 no. Porque cualquiera puede decir yo tuve una revelación y me voy para allá. No, vamos al fundamento, a la base. Uno dice que Juan el Bautista, otro que Jeremías, otro que alguno de los profetas, para de contar. Pero vamos a ver qué dice Pedro Simón. Escuchemos dónde dice Simón Rosa.
Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Ya escuchó lo que dice la gente, el pensar de la gente. Pero ahora ustedes, a los que yo elegí, a los que yo preparé, ¿qué dicen? Pedro contestó, ¿Quién? Pedro, Santo de la Iglesia Católica, que entregó su vida por la predicación del Evangelio. Un hombre sencillo, un pescador, pero que el Señor le prometió que lo iba a hacer pescador de hombres. Necesitamos instrumentos de Dios con humildad que estén dispuestos para ser pescadores de hombres, a costa de los sufrimientos que se pueda llevar por el Evangelio. ¿Qué le pasó a San Pedro? Lo crucificaron, ¿verdad? Así es. Pero que no era digno, él no era digno de morir como murió Cristo y por eso está boca abajo. ¿Qué dijo Pedro? tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Primero, tú eres el Mesías. Segundo, el Hijo del Dios vivo. ¿Dijo verdad o dijo mentira? Dijo verdad. Pero ¿de dónde le viene esa verdad? Escuchemos. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barlonac, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una revelación divina. Y por eso nosotros estamos 100% seguros de estar en la iglesia única, la universal, la católica, donde están los santos y en el cual hoy es la solemnidad de estos santos que dieron su vida por el Evangelio. Siéntanse ustedes también igual dichosos si creen en la palabra de Dios. Si no la creen, pues ¿qué vamos a hacer? No vamos a discutir por eso. Pero hay una alegría, hay un gozo donde se celebra la solemnidad de los santos San Pedro, San Pablo, mártir de la Iglesia Católica. A ver, pregúntese, la más vieja, la luterana, ¿qué santos tiene? ¿Qué santos tiene? ¿Qué celebran ellos de esos santos que dieron la vida por Jesucristo y por el Evangelio? Ninguno. No veamos a los que tienen en 1906, 1904 y los recién nacidos. No veamos eso, porque ellos no creen en eso. Y hay muchas personas que siguen a esos razonamientos humanos. ¿Por qué? Porque no han vivido una experiencia espiritual para comprender lo que Dios quiere, sino que se han quedado con el razonamiento. Y ahorita hay gran cantidad, muchas y muchas. Y es el tome y deme según mi pensar, según su pensar, según el filósofo tal, según el teólogo tal. ¿Y la palabra de Dios dónde queda? ¿Dónde queda la palabra de Dios? Pues déjenme decirles que la han dejado a un lado. Pero hay quienes están trabajando y que han llevado, como San Pedro, ejemplos como San Pablo, golpes, sí, críticas, de todo, encarcelamiento. A ese Pedro, porque ahorita vamos a ver el encarcelamiento de San Pedro, a ese Pedro, ¿qué le da? Y ahora, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No hay más. Que los hombres con su razonamiento humano y pensar le agregue, allá ellos. Pero no hay más. Escúchenlo otra vez. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque dijo la verdad por revelación divina. No hay equivocación. Equivocación no hay. ¿Pecado? Sí, por supuesto. Somos humanos y cometemos pecado. ¿Quién no tiene pecado? Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice la Biblia. Pero así lo quiso el Señor. ¿Qué vamos a hacer? A ese, Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. antes, para que sepamos que es la garantía que Dios da. Por muchos ataques que le tengan contra ella, jamás. Jamás, jamás. Y para aquellos que van, que por qué no venden las reliquias, los tesoros, lo que hay dentro de la Iglesia Católica para quererla destruir. En el Vaticano, perdón. Allá ellos. Y que con el eslogan para dárselo a los pobres. Aquí en Venezuela utilizan ese mismo eslogan para ayudar a los pobres. No, 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 no. Eso es porque ellos no tienen esa riqueza que tiene la Iglesia Católica, no la tiene. Y quieren que la Iglesia Católica se deshaga de eso. A ese Pedro,
le da las llaves del reino de los cielos y que dice que no es la garantía que no va a ser destruida ni los poderes del infierno prevalecerá sobre ella. Escuchen, Yo te daré las llaves del reino de los cielos. nada más y nada menos. La autoridad, llaves. Por eso ustedes ven en la imagen de San Pedro con las llaves. ¿Qué pastor protestante la tiene? Solo la de ellos. Pero el reino de los cielos, no. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la autoridad. Entonces, vamos a retomar la lectura, la primera que hace referencia a Pedro. Para que ustedes, Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Para que ustedes se den cuenta cómo la comunidad creyente, no está buscando difamar, destruir, acabar con ese sucesor de Cristo. Todo lo contrario es lo que nosotros tenemos que tener presente y hacer, no solamente tener presente, sino hacerlo. Van a observar como un poderoso, ¿verdad? Hace, que es lo que comúnmente hacen con su poder y su autoridad, quiere destruir la iglesia. Escuchen, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. ¿Escucharon? El poder humano. Herodes, que representa a los reyes, los príncipes, los gobernadores, los jefes de estado. ¿Qué hizo este? Apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. De la iglesia. Y no se le olvide eso, porque ahorita cuando le toque a San Pablo se van a dar de cuenta que hacía San Pablo. Para apresarlo, miembros de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Cristo, la que tiene más de 2000 años. Esa en la cual le da a Pedro la autoridad. No, en las otras, esas no existían. Hizo matar a espada a Santiago. Ese, poderoso, mató a espada. Y como a la gente le gustaba, escuche, Hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, la gente le gustaba. Eso le gusta. Y hoy hay gente que gusta que persiga a la iglesia de Cristo, que vayan encarcelando, que vaya prohibiendo a los de la iglesia católica. Luego, mandó detener también a Pedro. ¿se da cuenta? Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlos, lo hizo encerrar en la cárcel. Lo metió preso, lo encadenó, le quitó la libertad a Pedro. Lo ató, vamos a decirlo, lo ató. Ahora, cuando Pedro está siendo atacado, cuando Pedro está siendo atado, encarcelado, encerrado, ¿qué hacía la comunidad, la primera comunidad cristiana? Apoyaban a ese poderoso, según poder terrenal, para que lo dejara ahí por su merecido, porque estaba predicando la palabra de Dios, o todo lo contrario. Escuchemos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes, de 4 soldados cada uno. Es decir, imposible de salir. Pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Atención, este es el ejemplo que debemos seguir nosotros los creyentes. Y no podemos estarnos dejando llevar incluso por gente que se dice ser católica, que está atacando al Papa. Escuche. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Cuando Pedro está pasando las que está pasando, está sufriendo, ¿verdad? Ataques, calumnia, póngale usted lo que sea. ¿Qué hacía la comunidad? ¿Qué hacía la iglesia? Toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Oraba. O sea que aquel que está atacando la iglesia, al Papa Francisco, sucesor de Pedro, y este sucesor de Cristo, está fuera de la doctrina de Cristo. Está fuera de la iglesia, aunque se diga ser católico. Sabemos que los protestantes lo hacen, pero los católicos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque a este le dijo a este, porque le mandó un video de este. Porque mire, pero es que mire. Oye, ¿cuál es la misión nuestra? Orar.
¿Cuál es la misión de nuestro Dios? Yo rogaré por ti para que cuando caigas, para que tu fe no venga abajo. Y una vez vuelto, debes fortalecer a tus hermanos. Nosotros no somos jueces. Dejémosle ese trabajo a Cristo. Luego, Llegada- lle- Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados atado con dos cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. estaba totalmente, o sea, no había espacio por donde liberarse de esos ataques, de este encierro, en este relato, en este pasaje bíblico, ¿verdad? Que simboliza los ataques, que simboliza toda aquella persecución que se le puede hacer al sucesor de Cristo. Y ustedes lo siguen leyendo porque vamos a compartir ahora San Pablo. Pero ¿qué sucede? Al final van a encontrar de que fue liberado. Fue liberado por esa oración que hizo la iglesia, por ese sucesor de Cristo, llega la liberación. ¿Por qué? Porque es el que tiene la autoridad sobre la iglesia. No podía estar encadenado. Tenía que cumplir la misión. ¿De qué? De ir, como dijo Jesucristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Y ustedes lo empiezan a leer desde el 1 y se dan cuenta cómo va edificando. Reunido en 120, segunda de Timoteo 4, 6 y 8. Reunido en 120, pero antes elige, ¿verdad? A Matías, lo incorpora a los 12 porque ya no estaba Judas. Pero frente a 120 y empieza a predicar. Ahí es donde Cristo va agregando, va construyendo, va edificando en Pedro, porque en su primera predicación se agregó 3.000 personas. Lo buscan, tienen tarea, Hechos de los Apóstoles, desde el 1 en adelante. Pero en el 2, en su primera predicación, Hechos 2:41, se dan cuenta ustedes cuántos se agregaron. Y en el 47, el Señor, porque es la obra de Dios, el Señor agregaba a la congregación, a la iglesia, a los que deberían ser salvos. Vamos con segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 8. Ahora San Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8, y de ahí pasamos del 17 al 18. San Pablo viene a decir, ya me llegó la hora. Ya me llegó la hora, pero mis cuentas están claras. Mire, esto fue así y por ende debemos seguir el ejemplo que él dice, imítenme a mí como yo imité a Cristo. ¿En qué? Vamos a oír. En cuanto a mí, En cuanto a mí, dice San Pablo, ya Pedro, hablamos de Pedro, ahora vamos a hablar de San Pablo, la solemnidad de hoy de la Iglesia Católica. estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. ¿Y cuál fue el sacrificio de Pablo? Degollado. César Nerón. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Aunque antes, ustedes lo van a leer porque no nos va a dar el tiempo, antes, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 de adelante, verán cómo Pablo perseguía a la iglesia. Hasta que el Señor lo llama a la reflexión. Oye, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero ¿acaso Pablo o Saulo perseguía a la iglesia? Perseguía a los cristianos. Perseguía, se gozaba en pedir a la autorización a los sacerdotes, ¿verdad? Para poder encarcelar a los cristianos. Entonces el Señor, en ese camino a Damasco, ¿verdad? ¿Qué sucede? El Señor lo llama a la reflexión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy a quien tú persigues. Al perseguir a los cristianos, perseguía a la iglesia, porque recuerda que Cristo es la cabeza y su cuerpo somos cada uno de nosotros, miembros de la iglesia. Lo estaba persiguiendo a él. Y de ahí en adelante se dan de cuenta qué sucede. Lo hace reflexionar, cae al suelo, ve una luz y le explica. Lo leen ustedes. Él pone el profeta Ananías, luego Ananías pues siente temor porque era perseguidor de la iglesia, de los cristianos, y él como lo iba, Dios Señor, usted manda, tengo que hacerlo, y así sucedió. Luego pues lo atendió con todo temor, pero lo atendió porque era el profeta,
y se le cayeron unas escamas. Todo eso lo han leído ustedes. Pero antes el profeta tuvo como, lo hago, no lo hago, Señor, pero este perseguía a los cristianos, ¿qué hago? Tranquilo, tranquilo, usted va y obedece porque ese hombre lo he elegido porque va a ser un instrumento muy valioso para mí, para llevar el evangelio. Le mostraré todo lo que tiene que sufrir por el evangelio. Y de hecho, tanto que sufrió, ¿por dónde no pasó San Pablo? San Pablo, sí. Búsquelo y lo verán en Hechos de los Apóstoles desde 13 en adelante. Ahora, ya está en su último momento y dice Pablo: He combatido el buen combate. he combatido el buen combate, dice San Pablo. Orgulloso, claro, orgulloso. ¿Por qué? Decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. He combatido el buen combate. He terminado mi carrera. He guardado lo que me confiaron. He guardado lo que me han confiado. Lo he guardado. Lo he dado a conocer así tal y cual. Y si ustedes ven en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, como San Pablo, eso que recibió del Señor, lo transmitió de la misma manera. La Santa Eucaristía. Que no hay en las otras iglesias. ¿Por qué no reflexionar? Siga, al 8. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa con la que me premiará aquel día el Señor. Ya convencido porque ha combatido el buen combate, solo me espera. Recibir la corona de toda vida santa. Bárbaro, bárbaro. De toda vida santa. ¿Y tú, yo, hemos combatido el buen combate? Para recibir después la corona de una vida santa. Con la que me premiará aquel día el Señor. Pero va a decir San Pablo, no solo a mí, porque sabe que muchos han trabajado por ese evangelio. Juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Para los que han sido mártires también, para los que hoy están trabajando, combatiendo el buen combate, le espera esa corona de vida santa. Pero lo estamos haciendo. Hay mucha gente todavía confundida que no quiere creer en la palabra del Señor. Hasta el 8, Rosita. Hasta el 8. Ahora, versículo 17. Pero el Señor estuvo conmigo llenándome de fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos. Otra vez. Pero el Señor estuvo conmigo llenándome de fuerza. Eso tenemos que saberlo nosotros. El Señor siempre está a nuestro lado, fortaleciéndonos, dándonos fuerza, inspirándonos, moviendo con el Espíritu Santo. Para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí. Para que el mensaje, la palabra de Dios fuera proclamada. ¿Y qué estamos haciendo? A veces sentimos miedo y timidez para hacerlo. Pero el mensaje, porque para las demás cosas somos tan astutos, ¿verdad? Que a veces nos mandan a callar porque hablamos de más. Pero la palabra de Dios nos cuesta. Y llegará a oído de todos los paganos. ¿Y qué? ¿Llegará o llegará? Y llegará a oídos de todos los paganos. El mensaje a todos aquellos que no han conocido la palabra de Dios. Y quede libre de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. Es lo que muestra las Sagradas Escrituras. Por eso, amados hermanos, juntos como una sola iglesia, como el cuerpo de Cristo, tenemos que ser ejemplo, seguir el ejemplo, de San Pedro, seguir el ejemplo de San Pablo. ¿En qué? En que por toda circunstancia, por encima de toda circunstancia, predicar con valentía la palabra de Dios, para que cada día el Señor vaya agregando a la iglesia a los que han de ser salvos. El que tenga oídos para oír,
que oiga este mensaje de salvación. Nos vamos diciéndole que los creyentes somos más. en la hora de los laicos. A evangelizar. San Jerónimo decía, santo de la Iglesia Católica, la universal, la única, la verdadera, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. El Señor Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.